Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no es cualquier historia. Hoy, Sergio Vargas rompe el silencio y se mete en terreno peligroso para hablar, sin filtros, de su turbulenta relación con Toño Rosario. Sí, esa rivalidad que durante años se comentó en pasillos, en tarimas y en camerinos, pero que pocos se atrevieron a contar de frente. ¿Hubo traiciones? ¿Orgullo herido? ¿Competencia que se salió de control? Sergio promete revelar detalles que podrían cambiar la versión que muchos creían conocer. Tensiones, desencuentros, momentos incómodos y verdades que, según él, ya no pueden seguir ocultas. Quédate hasta el final porque lo que confiesa podría reavivar una de las polémicas más comentadas del merengue, y créeme, después de escucharlo, no vas a ver esta historia de la misma manera. Yo no crecí dentro de los hermanos Rosario, pero sí crecí viendo cómo esa familia levantó un imperio a base de disciplina, carácter, y también mucho temperamento. Y si hoy hablo es porque durante años se dijeron muchas cosas sobre mi relación con Toño Rosario, pero pocas veces se escuchó mi versión. Desde que compartimos escenarios, quedó claro que éramos dos personalidades fuertes, dos estilos distintos, dos visiones muy marcadas de lo que debía ser el merengue. Al principio fue respeto y admiración mutua, pero cuando el éxito empezó a pesar, también comenzaron los roces que casi nadie veía detrás del telón. Hubo momentos tensos, diferencias que no eran simples malentendidos sino choques reales de ego, decisiones artísticas que no compartía y situaciones que, con el tiempo, se volvieron insostenibles. Mucha gente habló, inventó rivalidades más grandes de lo que fueron, y también minimizaron cosas que sí pasaron. La verdad es que con Toño nunca fue blanco o negro, hubo apoyo, hubo competencia, hubo palabras que dolieron y silencios que dijeron más que cualquier entrevista. Hoy, con los años encima y la experiencia que da haber vivido tantas batallas musicales, puedo decir que esa relación fue intensa, polémica y necesaria. Porque las tensiones también construyen carácter y el merengue que defendimos no sería el mismo sin esos enfrentamientos. Si quieres escuchar lo que realmente ocurrió entre nosotros, lo que no se contó en su momento y cómo esas diferencias marcaron nuestras carreras, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita, porque esta vez la historia la estoy contando yo, sin adornos y sin miedo. Mucha gente piensa que lo que ha pasado entre Toño Rosario y yo nace de la competencia, pero yo siempre digo que uno entiende a los hombres cuando conoce de dónde vienen. En el caso de Toño, la música no fue un capricho, fue parte de su herencia. Él creció viendo a su padre ganarse la vida cantando en serenatas y fiestas populares, en tiempos donde no sobraba nada. No era una familia de lujos, era una familia que luchaba cada peso, y la música terminó siendo el refugio y la esperanza. Toño mismo me contó que cuando en su casa aparecían unos pesos de más, su papá no pensaba en comodidad, sino en alquilar un vehículo para llevarlos a ver tocar otros grupos, para que aprendieran mirando. Esa disciplina y esa hambre de superación marcaron su carácter. Y yo lo entiendo, porque cuando tú vienes de abajo, cuando has pasado necesidades reales, desarrollas un orgullo fuerte y una forma muy intensa de defender tu espacio. Él trabajó desde muchacho, vendió cosas en la calle, hizo lo que fuera necesario para ayudar en su casa. Esa historia de lucha explica muchas cosas, su determinación, su estilo explosivo, su manera frontal de enfrentarse a quien sea, incluso a mí. Porque cuando dos artistas con carácter fuerte se cruzan, y ambos vienen curtidos por la necesidad, las diferencias no son suaves. Son reales, son profundas y a veces se vuelven públicas. Yo no hablo de esto para atacar, sino para que se entienda el contexto. Lo que pasó entre Toño y yo no fue un simple chisme de farándula, fue el choque de dos trayectorias marcadas por sacrificio, orgullo y una visión muy clara de lo que cada uno creía que debía ser el merengue. Mira, cuando el éxito finalmente les explotó en la cara a los hermanos Rosario, ahí fue donde de verdad empezó la prueba grande. Porque una cosa es pasar hambre juntos y otra muy distinta es manejar fama, dinero y poder sin que eso te cambie. Yo lo vi de cerca. Esas raíces humildes que los hicieron fuertes también empezaron a chocar con ambiciones nuevas, con ideas distintas sobre hacia dónde debía ir el grupo. Y cuando la visión no es la misma, por más sangre que haya, la grieta aparece. Lo de Francis Rosario no fue un capricho ni un berrinche, como muchos quisieron vender. No fue falta de talento, porque talento le sobraba. Fue desgaste. Fue acumulación. Fue convivencia artística que ya no fluía. Y te voy a decir algo que quizás suene incómodo. Cuando un proyecto se vuelve más negocio que familia, las decisiones se vuelven frías. Y ahí es donde empiezan las heridas que el público no ve. Yo entendí con los años, y más ahora en 2026, viendo todo con calma, que no todas las historias familiares están hechas para durar intactas. El público ve luces, trajes brillantes y coreografías perfectas, pero detrás hay discusiones, desacuerdos y silencios pesados. Y sí, a veces yo también choqué con Toño Rosario porque cuando tú estás acostumbrado a imponer tu visión desde abajo, no es fácil ceder.
Ellos vivieron mudanzas durísimas, casas que apenas resistían la lluvia, cambios entre Higuey y La Romana, etapas donde cada quien tomó rumbos distintos para buscar crecimiento. Pepe se fue a la capital a estudiar música formalmente y regresó con otra mentalidad. Los demás ya estaban tocando, soñando en grande aunque el bolsillo estuviera vacío. Todo eso fue formando caracteres fuertes, demasiado fuertes, diría yo. Yo siempre he dicho que a Toño Rosario no se le puede quitar el mérito de lo que construyó desde cero. Su papá se la jugó completa, vendió lo poco que tenía, compró aquellas bocinas gigantes y un órgano que, según me contó el propio Toño, él mismo eligió. Ahí empezó a tomar forma lo que después el país conocería como los hermanos Rosario. Esa visión fue del padre, pero sin dinero los sueños no suenan, y aún así encontraron la manera. Caminaron negocio por negocio buscando apoyo, tocaron puertas sin vergüenza, hasta que un alcalde decidió apostar por ellos con una condición clara: tocar cada Navidad. Y cumplieron. Pagaron cada peso con trabajo, disciplina y una ambición que ya empezaba a notarse. Ese primer impulso fue clave, porque les dio estructura, pero también sembró la semilla de algo que después se volvería más complejo. Cuando un proyecto nace con sacrificio extremo, se defiende con uñas y dientes. Con el tiempo, cuando el grupo creció y empezó a consolidarse, las decisiones dejaron de ser románticas y se volvieron estratégicas. Se reorganizó la estructura interna, se asignaron responsabilidades, y ahí fue donde algunos comenzaron a sentirse desplazados. Lo de Francis Rosario no se ventiló públicamente como un escándalo, pero internamente fue un movimiento fuerte. Se manejó en silencio, sí, pero el silencio también habla. Y en la música, cuando alguien sale, nunca es una decisión ligera. Pepe asumió la representación porque era el más preparado, el que entendía la teoría, los arreglos, la visión técnica. Eso profesionalizó el proyecto. Ya no eran solo muchachos soñando en fiestas patronales de Higuey, eran una maquinaria que sabía lo que quería. Y ahí, te soy sincero, empezó también esa actitud más firme, más dominante en ciertas decisiones. Yo recuerdo que Toño me contó de ese día como si fuera una escena de película. Estaban tocando en una fiesta y ahí estaba Chichi, ya posicionado, con nombre y respeto ganado. Cuando los escuchó, no se anduvo con rodeos: ustedes no pueden quedarse aquí. Ese empujón fue decisivo. A veces un consejo a tiempo cambia destinos, y ellos lo tomaron al pie de la letra. Se montaron en una camioneta con todo encima: batería, metales, cables, sueños, y arrancaron hacia la capital sin garantía de nada. Eso no es romanticismo, eso es hambre de triunfo. Llegaron a Los Minas sin contactos, tocando donde apareciera una tarima, muchas veces por comida. Y ahí fue cuando comenzó a notarse esa determinación que caracteriza a Toño: si había que tocar gratis para hacerse sentir, se hacía. Después se sumó Francis Rosario, jovencita, con una energía escénica distinta, en un momento donde el grupo todavía estaba buscando identidad. Esa etapa fue clave, porque definió la estética, la dinámica y también los egos. Y cuando un proyecto empieza a agarrar forma, también empiezan las tensiones silenciosas sobre quién brilla más y quién decide el rumbo. Un empresario, don Guillermo, les abrió las puertas de su negocio y empezó a pagarles formalmente. Eso les dio estabilidad, techo y respaldo. Luego vino el encuentro con Rolando Padrón, que los llevó al estudio y grabaron su primer disco. Ahí fue cuando el nombre de los hermanos Rosario empezó a sonar en la radio y la historia cambió de dimensión. Cuando explotó María Guayando, ya no había marcha atrás. Yo veía como Toño Rosario y los muchachos pasaban de tocar por supervivencia a convertirse en un fenómeno nacional. Ese disco no solo pegó, sacudió la pista completa. De repente el nombre de los hermanos Rosario estaba en cada esquina del país, y eso, aunque suene bonito, también cambia la mentalidad. El éxito acelera todo: las decisiones, las tensiones y los riesgos. Después vino Te Seguiré Queriendo, una composición que consolidó la identidad del grupo. Ahí se notaba la mano firme de Pepe Rosario, que no solo dirigía, sino que pensaba estratégicamente cada movimiento musical. Él era estructura, disciplina, visión. Y cuando un proyecto tiene una cabeza clara, todo fluye, hasta que esa cabeza falta. Lo que ocurrió aquel 19 de marzo de 1983 en La Romana fue un golpe que no solo afectó a la familia, afectó al merengue entero. Una discusión que terminó en tragedia y dejó al grupo sin su guía. Yo lo digo sin rodeos: perder a Pepe fue perder el equilibrio. Y cuando una agrupación pierde a su cerebro creativo en el momento de mayor crecimiento, el impacto no es solo emocional, es estructural. Ahí fue donde vi otra faceta de Toño. Dolido, sí. Golpeado, también. Pero decidido a no dejar caer lo que habían construido. Algunos pensaron que el grupo no sobreviviría. Otros apostaban a que se dividirían.
Y aunque siguieron adelante, no eran los mismos. Nadie sale intacto de algo así. Te voy a decir algo que quizá incomode. Después de esa pérdida, el liderazgo cambió de tono. Se volvió más fuerte, más centralizado. Y cuando una figura asume el mando en medio del dolor, las decisiones se toman con el corazón herido, y eso a veces genera nuevas fricciones. Porque reinventarse no es fácil, y menos cuando el éxito y la tragedia llegan casi al mismo tiempo. Mira, cuando hablo de la historia de los hermanos Rosario, no puedo evitar pensar en cómo Toño manejó esos momentos difíciles. Décadas después de la tragedia de Pepe, el grupo volvió a enfrentarse a quiebres internos fuertes, y la salida de Francis Rosario fue uno de ellos. Esa salida no fue un capricho ni un rumor inventado, fue el resultado de años de tensiones acumuladas, de orgullo, de personalidades que empezaban a chocar dentro de un proyecto que ya no era el mismo que empezaron en Higuey. Después de perder a Pepe, ellos quedaron desarmados, y te digo algo polémico, Toño asumió el liderazgo con mano dura. Porque alguien tenía que tomar decisiones, y cuando tu hermano guía ya no está, o te doblas o te quiebras. Y él eligió no quebrarse. Hubo momentos en que varios pensaron en abandonar la música por completo, y créeme, no exagero. Pero Toño fue firme, empujó al grupo, sostuvo la visión y logró que poco a poco regresaran a los escenarios, aunque cobrando casi nada y empezando desde abajo otra vez. Esa etapa marcó un cambio. Ya no eran solo jóvenes tocando por pasión, eran profesionales forjados por el dolor y la necesidad de sobrevivir en un ambiente donde cada decisión podía fracturar más relaciones. Lo que muchos llaman el renacer del ave fénix tuvo detrás horas de tensión, discusiones y, sí, diferencias con Toño que en ocasiones fueron públicas y otras veces se manejaron en silencio. Pero ahí es donde se ve quién tiene carácter y quien deja que el ego dirija todo. Y Toño, para bien o para mal, no dejó que nadie se interpusiera en la reconstrucción del legado familiar. Te lo digo sin filtros. Cuando veo a Toño Rosario manejar el grupo después de mi salida, entiendo por qué algunas tensiones se hicieron públicas. Yo tomé la decisión de apartarme para seguir mi camino como solista, y eso dejó un vacío que nadie podía ignorar. Y te voy a ser franco, Toño tuvo que asumir un liderazgo más rígido, con reglas más estrictas, y eso no siempre fue cómodo para todos. No era un tema de cariño o de enemistad, era pura supervivencia artística y control de un legado que él sabía que debía mantener firme. Ese mismo proceso, te aseguro, influyó en otras decisiones dentro del grupo, incluyendo la salida de Francis Rosario. La dinámica ya no permitía improvisaciones emocionales ni caprichos, todo estaba medido, estructurado y con el ojo puesto en sostener la máquina que habían construido con tanto sacrificio. Y ahí es donde algunos empezaron a sentir que las relaciones familiares se tensaban más que nunca. Yo, por mi parte, tuve la bendición de recorrer escenarios que ni en mis sueños de joven imaginé: Madison Square Garden, United Palace, Altos de Chabón, la Plaza de Toros de Madrid, hasta el Estadio Centenario en Cuernavaca. Y cada vez que el público canta mis canciones como si fueran propias, siento que valió la pena. Por eso me llaman el Cuco. Pero ojo, mientras aplauden, también siempre habrá quienes quieren opinar sobre mi vida, sobre mi relación con Toño, sobre decisiones que solo nosotros sabemos lo que costaron. Y esas opiniones, muchas veces, alimentan la polémica que rodea nuestra historia. Mira, yo siempre he sido muy claro, la relación con Toño Rosario no fue nunca sencilla. Mucha gente cree que todo fue música y sonrisas, pero la verdad es otra. Desde que el grupo empezó a sonar fuerte, las diferencias se hicieron inevitables. Toño tiene un carácter fuerte, sabe lo que quiere, y cuando alguien más, en este caso yo, también tiene ideas firmes, chocamos. Y sí, hubo momentos de tensión que fueron más que rumores de farándula, discusiones por la dirección musical, decisiones de escenario y hasta por quién debía brillar más. Yo nunca me guardé nada, y quizá por eso algunos se incomodaron. Hubo gente que trató de vender que yo quería opacar a Toño o que buscaba protagonismo, pero la realidad es que siempre defendí mi visión artística, igual que él defendía la suya. Y cuando chocan dos estilos tan diferentes, lo que se ve afuera como enemistad a veces no es más que el choque natural de personalidades fuertes. Te confieso algo, a veces sentí que la prensa exageraba las cosas para vender conflicto, pero otras veces, sí, las diferencias fueron profundas y marcaron nuestra relación durante años. Lo que sí puedo decir es que, a pesar de todo, cada uno siguió su camino. Yo construí mi carrera como solista, y Toño continuó liderando el legado de su familia con la fuerza que lo caracteriza. Y te lo digo con franqueza, esas polémicas que muchos creen que arruinaron todo, en realidad mostraron que cuando hay talento y carácter, nadie se queda quieto. Se enfrenta, se debate, se aprende o se rompe. Así que, si quieres conocer todo lo que nunca se contó, lo que la prensa no se atrevió a preguntar y lo que realmente pasó entre Toño y yo, quédate hasta el final de este video. Dale like, suscríbete,
Activa la campanita y acompáñame porque aquí la historia se cuenta sin censura, con la verdad completa y con todas las emociones sobre la mesa. Créeme, después de esto verás la historia del merengue dominicano con otros ojos.